Está bien, nomás que mire, dije, está bien. Tache. Vas a decir que desde aquí oyes. Dale de aquí, oye. Ya. Que Dios les bendiga, muy buenos días. Buenos días. Vamos a iniciar nuestro servicio el día de hoy, amén, con la escuela dominical, pero antes vamos a hacer una oración para ponernos en la mano del Señor y que sea Dios tomando control de todas estas actividades del día de hoy, amén. Y vamos a orar por aquellos hermanos que pues ya de antemano se reportaron que no van a poder estar asistiendo el día de hoy por cuestiones de salud, ¿verdad? De alguna manera vamos a orar por ellos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día por esta bendición que nos das de un domingo más, Padre, estar en tu casa. Gracias, Dios, por los hermanos que ya estamos aquí presentes el día de hoy, Padre. Gracias, Padre, porque desde un principio, quizás desde el día de ayer, dispusimos nuestro corazón, nuestra mente, apartamos este tiempo, Padre Celestial, para pasarlo en comunión contigo, Padre, pero también con la iglesia. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de vivir, por las bendiciones que has preparado para nosotros, Dios, porque hasta el día de hoy tu grande amor y tu misericordia se muestran en nuestras vidas de una manera incondicional, Padre. Muchas gracias porque nos sostienes, gracias porque nos tomas y nos tienes de tu mano, Padre Celestial, y muchas gracias te damos, Señor, porque hasta el día de hoy no ha hecho falta lo necesario y lo indispensable en nuestras vidas, Padre. Y si algo nos ha hecho falta el día de hoy, te agradecemos también, Padre, por ello. Sabemos que a su tiempo tú proveerás, tú suplirás todas y cada una de estas cosas, Padre. Y tú, Padre Celestial, que tienes cuidado de nosotros, sabrás en el momento adecuado, Padre Celestial, en el cual permitirás y proveerás eso a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Ponemos en tus manos este servicio, Padre, desde el principio hasta el fin, Dios. Sea tu nombre glorificado, sea tu nombre exaltado con cada acción, Padre Celestial, que hagamos el día de hoy, y que todo sea para la gloria de tu nombre, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Te pedimos por aquellos hermanos que estarán con nosotros el día de hoy, aquellos que vienen en camino, Padre Celestial, te pedimos que los traigas con bien. Guárdalos en el camino, en la trayectoria hasta este lugar, y seas tú, Padre Celestial, en todo momento tomando control de sus vidas, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Dios amado. Padre, te pedimos también por aquellos hermanos que no podrán estar con nosotros el día de hoy, Padre. Que en su corazón estaba el deseo de estar presentes juntamente con nosotros, pero por cuestiones de salud, Señor amado, y por cuestiones que de alguna manera les impiden estar con nosotros el día de hoy, no les será posible congregarse con nosotros en esta mañana, Padre. Por lo tanto, te pedimos, Dios, que ahí donde se encuentran todos y cada uno de ellos, tomes control de sus vidas, tomes control de sus corazones, Padre Celestial, y de cada situación que ellos están enfrentando, Dios. Oramos por Ami, Dios, por la vida de Ami, que desde el día de ayer, Padre, aún sigue con molestias e incomodidades en su salud, Padre. Te pedimos, Padre, que pongas tu mano de poder divino, Dios, y sanes toda dolencia, toda situación de salud que está enfrentando ella en este momento, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. De igual manera te pedimos, Dios amado, por la vida de nuestra hermana Juanita, Padre Celestial, que también se encuentra un tanto delicada de salud. Toma control de su vida, de su cuerpo físico, Padre, y seas tú trayendo sanidad a su cuerpo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, y a ti sea la gloria, ahora y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Gloria a Dios. Muy bien, Dios les bendiga, familia. El día de hoy vamos a ver un tema demasiado básico, pero un tema que nunca dejará de perder relevancia en nuestra vida como hijos de Dios. Amén. Ciertamente la escuela dominical, como siempre lo hemos dicho, es la base fundamental de la iglesia. Amén. Ya que es una forma de analizar, de estudiar ciertos temas que a veces en una predicación no podemos llevarlo a cabo, ¿verdad? En una predicación se expone el tema, a veces es expositivo el tema, ilustrativo, y tratamos de enseñar la mayor información posible en una predicación, pero a veces en la cuestión de cómo se centraliza un tema en una predicación, pues no podemos indagar en puntos y en detalles de un mensaje, amén.
Pero la escuela dominical, ahí sí podemos indagar por cada punto de manera detallada, podemos desglosarlo y pues podemos participar como iglesia también, ¿verdad? En una pregunta que tengan, alguna duda o alguna inquietud que surja durante la enseñanza de la escuela dominical. Entonces, por eso es importante la escuela dominical, porque de alguna manera, siempre lo he dicho, es la base fundamental de la iglesia. ¿Amén? Es la base fundamental. A la iglesia no siempre se tiene toda la iglesia el privilegio de ir a estudiar a un instituto bíblico. Son contados prácticamente las personas en una congregación donde pues tienen instituto bíblico y lo terminan. Pero la escuela dominical podríamos decir que es lo parecido o lo más similar a un instituto bíblico. Y de alguna manera, por mucho tiempo, pastores, maestros, nos hemos enfocado en predicar y enseñar los puntos y cada enseñanza, tratando de edificarle a usted, edificarle al cuerpo de Cristo con enseñanzas y con temas nuevos. Entonces, de alguna manera, imagínense una persona que va a un instituto bíblico, pues puede ir por unos 3 años, que es lo que normalmente dura un instituto bíblico, ¿no? Pero imagínense una persona que va todos los días a la escuela dominical y ya tiene 10 años en una congregación, pues cuánto más no puede aprender, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que la invitación, que no deje de asistir a la escuela dominical y nunca tenga en poco la enseñanza de la escuela dominical, porque esto es lo que le va a ayudar a usted a crecer en conocimiento en la palabra del Señor. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien, el día de hoy vamos a ver el tema del arrepentimiento. ¿Cuándo es cuando un cristiano realmente llega a ser un cristiano? Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien. ¿Cuándo cree usted que un cristiano se puede llegar a llamar cristiano? ¿Cuando acepta a Cristo en su corazón? La respuesta es no, ¿verdad? ¿Cuando comienza a ir a la iglesia? La respuesta es no. Cuando comienza quizás a leer la Biblia o a tomar ciertos temas, no, porque muchas personas leen la Biblia y nunca han asistido a una iglesia y nunca han tenido una conversión al Evangelio. Amén. Entonces, ¿cuándo es cuando una persona realmente se le puede o se puede decir que ha llegado o que se puede considerar a ser llamado un cristiano? Recuerde usted que la palabra cristiano, o lo que se puede de alguna manera traducir como un cristiano, es alguien que sigue las pisadas de Cristo. Amén. Un seguidor de Jesús, un seguidor de Cristo, que sigue su ejemplo, sigue sus pisadas, sigue sus consejos y de alguna manera lleva a cabo una vida correcta en base a lo que son los lineamientos de la palabra del Señor. Amén. Entonces, de alguna manera, para alguien ser considerado un cristiano, tiene que haber algo que se le llama arrepentimiento, ¿sí? Y posterior a eso, tener fe en la obra de Jesucristo. Amén. En la obra que Cristo ha hecho con nosotros. Entonces, cuando uno ya tiene ese arrepentimiento, y cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de un arrepentimiento genuino. Amén. Un arrepentimiento que se denota o se muestra o se ve en la actitud de la persona, cómo vive la persona, cómo se conduce, cómo se esfuerza cada día a ser mejor, cómo se esfuerza cada día a parecerse más a Cristo, y cómo es que esta persona ha tomado su cruz y ha seguido al Señor. Amén. Entonces, ahí podemos decir que la persona ha podido y se está notando que la persona está siendo un cristiano. Amén. No se puede alguien llamar cristiano si sigue con su vida pasada y no hace nada por dejar su vida antigua. No se puede llamar o no se le puede considerar un cristiano. Se le puede llamar a alguien que está acercándose al Señor, ¿sí? Que está conociendo, que está simpatizando con la iglesia, que le gusta lo que es la iglesia, pero mientras la persona no vive en una actitud de arrepentimiento genuino y viva cada día tratando de ser mejor para el Señor, prácticamente no se le puede considerar que ha llegado a una conversión. Amén. Sí, amén. Eres, ¿cómo dicen? No eres convertido. Hay un dicho cristiano que se pronuncia muchas veces, ¿no? Convencido pero no convertido. Ese mero. Eres convencido pero no eres convertido. Es decir, te convenciste porque crees que de alguna manera el camino del Señor es bueno,
que lo que dice la palabra es bueno, lo que enseña el pastor es bueno, pero no has sido convertido. Estás convencido de muchas cosas, pero no has tenido una conversión, ¿sí? Y la conversión se comienza a ver prácticamente en la vida que uno lleva. Amén. Sí, amén. Muy bien, entonces, el ser cristiano y contar como una persona salva, tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber fe. Amén. En su relación con el pecado y su relación con Dios, también tiene que haber una diferencia. Amén. Por ejemplo, un cristiano, su relación con el pecado cada día tiene que ser menor. Y cada día tiene que ser más distante de la relación con el pecado. Y la relación con Dios tiene que ser cada día más cercana, ¿sí? Entonces, si no ha habido una lejanía de la relación con el pecado y no ha habido una cercanía más fina con su relación con Dios, entonces podemos decir que hay un convencimiento, pero no hay una conversión aún. Amén. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que un cristiano pueda decir o podamos decir que ha tenido una conversión? Mire, pueden pasar muchos años. Pueden pasar muchos años. Aquí la actitud del cristiano es la que va a denotar o va a definir el tiempo que va a dar esa transición para poder decir que hay una conversión. Amén. El tiempo lo va a definir cada persona. Si se entrega a Cristo con todo su corazón o simple y sencillamente sigue una vida sin un arrepentimiento genuino y continúa esa relación y esa amistad con el pecado. Cuando me refiero a amistad con el pecado o relación con el pecado, me refiero a lo siguiente. No es que en nuestra vida como cristianos no vayamos a dejar de pecar, ¿sí? Vamos a cometer faltas, vamos a cometer errores, pero cuando yo tengo una relación íntima con el pecado, es cuando yo tengo un pecado en mi vida que estoy cometiendo continuamente y ni siquiera hago nada por dejarlo, ni siquiera hago nada por apartarme de ello, sino que más bien encuentro placer, complacencia en hacerlo y ni siquiera tengo la más mínima actitud en querer dejar el pecado que estoy cometiendo. Ahí prácticamente hay una amistad con el pecado. Ahí prácticamente hay una relación con el pecado y no podemos decir que hay un arrepentimiento genuino porque la persona no ha llegado a ese discernimiento y a esa comprensión de arrepentirse genuinamente de su pecado. ¿Está conmigo, familia? Sí. Entonces yo tengo que arrepentirme del pecado, tengo que apartarme de lo que estoy haciendo. Si de vez en cuando cometo una falta, es normal en nuestra vida como hijos de Dios, ¿sí? Es normal. No es normal que yo vaya y cometa una falta, sí es normal, pero yo me tengo que arrepentir de ello y ya no volverlo a hacer. Entonces ahí yo voy prácticamente a denotar que estoy prácticamente teniendo un arrepentimiento genuino. Pero si yo encuentro placer y estoy practicando y practicando y practicando, entonces ahí no hay arrepentimiento, sino que hay un deleite en el pecar. Y entonces ahí no hay arrepentimiento. Y no podemos decir que se cuenta como un cristiano o como un salvo la persona, porque de alguna manera no ha habido esa separación entre el pecado y la persona. Amén. Acuérdense que en una ocasión le he platicado yo lo que es pecado, lo que es transgresión, lo que es pecado y lo que es iniquidad. La transgresión es aquellas faltas que cometemos de alguna manera en el diario vivir, que son diferentes cositas, ¿no? Un mal pensamiento me vino, o de repente vino una mala mirada, un mal comentario, una palabra que no debía ser de mis labios, ¿no? Pero que es algo esporádico, es algo que es así, lo más light, pues, que podemos decir, ¿no? Es la menor ofensa que podemos cometer contra Dios, las transgresiones. Y esas transgresiones no cuentan como práctica de pecado porque es algo esporádico, ¿sí? Es algo que, ok, hoy me salió esto, mañana algo diferente, mañana otra cosa, pero estamos pidiéndole perdón al Señor por nuestra condición y estamos tratando de cambiar y no volver a caer en ello. Entonces no es una práctica, no es una costumbre, no es un hábito, es una transgresión, y las transgresiones cuentan prácticamente como algo, como una menor ofensa a Dios. Entonces de ahí ya viene la condición del pecado. El pecado, ¿qué es? Cuando yo practico deliberadamente una acción, una misma acción, ¿sí?
Entonces eso es práctica de pecado. Y la práctica de pecado es algo que nos lleva a nosotros a caer o estar en una condición de no tener un arrepentimiento genuino delante de Dios. Entonces continuamente estamos cometiéndolo. Entonces eso es una actitud de alguien no salvo. Es una actitud de alguien que no teme a Dios. Es una actitud de alguien que no ha sido convertido. Es una actitud de alguien que no tiene prácticamente la más mínima intención de arrepentirse genuinamente delante del Señor. Y el arrepentimiento genuino, acuérdense que es apartarse e ir por un camino distinto. Y cuando la persona no se ha arrepentido genuinamente, por eso vive cometiendo el mismo pecado, la misma falta, y se complace en estar haciéndolo. Después viene la iniquidad, y la iniquidad viene a ser cuando ya no tenemos remordimiento de las cosas. Viene la cauterización de la conciencia, llamamos a todas las cosas normal, y no tenemos ni siquiera ese sentido de decir que es malo, sino que simplemente cometemos las cosas, por muy grandes o muy pequeñas que sean, lo cometemos de una manera deliberada, como si fuera prácticamente algo muy natural en nuestra vida, y de alguna manera ahí es cuando ya todo es iniquidad. Y la iniquidad es algo que de alguna manera viene a traer una consecuencia a nuestra vida, donde vivimos una actitud totalmente separada de Dios. Amén. ¿Va conmigo? Si tiene preguntas, si tiene dudas, apúntelas y al final vamos a resolverlas, ¿sale? Vamos a ir a la palabra de Dios, a Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. ¿Lo tiene? Ok, Mateo 16, 24 dice de la siguiente manera. Luego Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Amén. A esto se le conoce como arrepentimiento. Fíjense bien lo que dice: tiene que abandonar su propia manera de vivir. Es decir, yo tengo que dejar de hacer lo que a mí me complace y tengo que dedicarme a seguir las pisadas de Jesús. Amén. ¿Está conmigo? Muy bien. Vamos a Mateo 16:25, el que sigue. Dice la palabra del Señor: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga la pena más que tu alma? La respuesta es no, ¿verdad? Obviamente. Entonces, de alguna manera, si alguna persona se aferra a seguir su propia vida y a seguir en su forma de vivir, el mismo Jesús lo dijo, ciertamente esa persona perderá su vida. Ella quizás pensando que va a ir por un buen camino, haciendo lo que bien se le viene en gana, como Dios nos da ese derecho o privilegio, podemos decirlo, ¿verdad?, de disfrutar o tener ese libre albedrío de tomar nuestras propias decisiones. Pero si una persona decide ganar su vida, llevar su vida a cabo como él quiere, la realidad es que al final del camino la va a perder su vida, y va a ser una pérdida eterna, porque por la eternidad vivirá separado de Dios. Pero si alguien decide entregar su vida en servicio al Señor, prácticamente lo que va a suceder es que esa persona ganará su vida. ¿En qué sentido? Bueno, entregó su vida al Señor por completo, pero esta persona ganará lo que es una vida, y va a ser una vida eterna. Amén. Entonces, la importancia que hay en que el cristiano vive en una actitud de un arrepentimiento genuino. Amén. Bien, vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí.
Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se da cuenta? O sea, ya no tenemos que vivir en nuestra forma antigua de vivir. ¿Cuál era mi forma antigua de vivir, pastor? Bueno, mi forma antigua de vivir es cuando yo hacía lo que se me venía a la gana. Cuando yo hacía lo que yo quería. Lo que a mí me complacía, en lo que yo encontraba felicidad, en lo que a mí me agradaba, en la forma como a mí me gustaba conducirme. Y yo hacía lo que se me placía y con quien yo quisiera. ¿Sí? Pero ahora mi forma nueva de vida y la que me instruye la palabra del Señor es vivir acorde a una vida que agrade al Señor. Y que el Señor me instruye en su palabra la forma en cómo yo debo de vivir. Nos da instrucciones morales, nos da instrucciones familiares, nos da instrucciones espirituales, nos da instrucciones aún respetando las leyes de la tierra. Entonces, de alguna manera, a Dios no se le escapó nada en su palabra. Dios dio las indicaciones prácticamente de cómo debe ser conducida nuestra vida en esta tierra. Entonces, ahora mi actitud ya no tiene que ser vivir yo como yo quiera, sino que mi carne debe ser crucificada con Cristo. Es decir, yo debo de vivir en la actitud que Cristo vivió hasta el día de su muerte, que fue una actitud de obediencia en todo momento. Amén. Y tengo que morir al mundo y morir a mis deseos y a mis pasiones para vivir la vida que agrada a Cristo. Amén. ¿Está conmigo, familia? Sí, amén. Entonces, esa es una actitud de arrepentimiento. Es una actitud en la que yo vivo en arrepentimiento genuino cada día. Amén. Ahora, ¿por qué razón yo voy a vivir en ese arrepentimiento? Bueno, por agradecimiento al Señor, por amor al Señor, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Y nuestra forma de vida va a dar testimonio de lo que Dios hizo por usted e hizo por mí. Y nuestro testimonio va a ser una carta y un mensaje de evangelización para todos aquellos que nos ven y que nos observan. Amén. Sí. Muy bien, vamos a Gálatas 5:24. Dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Amén. Su versión a lo mejor dice distinto, ¿no? Tiene Reina Valera, a lo mejor dice distinto. Estoy leyendo una versión un poquito, dando un poquito más de claridad al texto bíblico. Amén. Entonces, de alguna manera, nosotros que pertenecemos a Cristo, los que ya vivimos en Cristo y que nos esforzamos por vivir una vida en Cristo, nuestros deseos, nuestras pasiones y todo lo que antes nos causaba o nos daba deleite en la carne, hoy en día ya no tiene que ser parte nuestra, sino que lo hemos clavado en la cruz. Amén. Ahí, clavarlo en la cruz es una forma metafórica o una forma, ¿cómo le puedo decir? Como una cuestión únicamente simbólica de decirlo. Entonces, de alguna manera, traduciendo esto a palabras más simples, sería abandonar todo eso que me gustaba, entregárselo al Señor y decir, Señor, yo ya no quiero esto, sino ahora quiero vivir para ti y quiero hacer lo que me conviene hacer, conforme a tu palabra. Amén. Muy bien. Vamos a Gálatas 6:14, por favor. Dice, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Amén. En otras palabras, usted y yo no tenemos parte en este mundo. Usted y yo no tenemos parte en este mundo. No tenemos por qué anhelar, por qué querer lo de este mundo, porque nuestra vida ya no pertenece a este mundo, sino que nuestra vida pertenece a un reino espiritual. Amén. Que es a Cristo Jesús. Amén. Si no le pertenece al mundo. Yo le hago una pregunta. ¿A usted le gustaría seguir siendo parte de este mundo? ¿Pertenecerle a este mundo a usted? ¿Ese sería algo que usted desea en su corazón? No, ¿verdad?
Entonces nuestro deseo debe ser pertenecerle a Cristo y vivir una vida en Cristo. ¿Está conmigo, familia? Ahí apunte sus dudas, ahí al rato vamos a responderlas. Amén. ¿Qué es arrepentimiento? Ya para terminar. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Amén. La mente, lo que yo pensaba, lo que yo hacía, ya no debe estar en mí, sino que ahora mi mente debe estar a hacer otras cosas. Antes nuestra mente estaba, pues, irnos a la pachanga, ¿no? Irnos allá a la fiesta, no sé. Pero ahora nuestra mente debe ser, en lugar de la fiesta, ahora me voy a la iglesia, ¿no? Antes nuestra mentalidad quizás estaba convivir con personas que nos recomendaban y decían cosas que no eran convenientes. Ahora mi mentalidad debe ser buscar personas que me edifiquen y que me ayuden a crecer en Dios. Amén. ¿Sabe usted que con las personas que usted se rodea son las actitudes que usted va a venir adquiriendo y va a venir tomando? Dice la Biblia, y la Biblia lo enseña, dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Entonces, si yo me rodeo con personas que hablan mal, que hacen acciones inapropiadas y que de alguna manera incitan a uno a hacer cosas que no están acorde a la palabra del Señor, yo voy a terminar siendo lo que ellos hacen, porque voy a terminar siendo influido por ellas, convencido por ellas. Pero si de alguna manera yo me rodeo de personas que aman al Señor, que buscan al Señor, que predican de su palabra, que enseñan de su palabra y todo eso, yo voy a terminar siendo como esas personas también. Yo voy a terminar siendo como ellos. Voy a venir aprendiendo más, voy a crecer como cristiano, voy a crecer como hijo de Dios y voy a buscar personas que de alguna manera me van a ayudar a acercarme cada día más a Dios. Pero, vuelvo y repito, nosotros vamos a terminar convirtiéndonos dependiendo con las personas que nos rodeemos. Ahora, si usted está bien pilas y usted está orando todo el tiempo y está ayunando y leyendo la palabra y es fiel en su iglesia y es constante en su congregación, usted, en medio de un montón de personas mundanas, usted va a terminar convirtiéndolos en cristianos a todos, ¿verdad? Pero siempre y cuando la vida sea así, ¿verdad? Una vida constante en el Señor, en su búsqueda de su presencia, en la lectura de su palabra, porque usted va a ser luz en medio de la oscuridad. Pero imagínense, apenas está prendida nuestra lámpara y apenas ahí está prendiendo poquito la llama. Y voy a meterme con un montón de personas que no practican lo que le agrada al Señor. Pues ellos se van a encargar de hacer decir, y van a apagar la llama y órale, vente para acá, ya está esto, ya la estoy. Y vamos a terminar siendo como ellos. Amén. Entonces, aquí es importante algo. Si podemos y tenemos la capacidad de andar en el lodo sin embarrarnos, vaya y rescate a las personas del lodo. Pero si usted no tiene esa capacidad, si usted no está con esa condición, no tenemos esa condición, ni para qué vamos y le buscamos ruido al chicharrón, ¿verdad? En el buen léxico mexicano. Entonces hay que de alguna manera ser conscientes de que nuestra búsqueda del Señor tiene que ser continua. Amén. Muy bien. Cuando el hombre llega a un arrepentimiento, en ese cambio de mentalidad, hay una condición del hombre pecador que llega a entender su condición de pecado. Es decir, yo tengo que entender que lo que estoy haciendo está mal, y cuando yo ya entiendo en mi razonamiento que lo que estoy haciendo está mal, mi deber es apartarme de ello. Escúchelo. Pero si usted sabe que lo que está haciendo está mal y aún así sigue haciéndolo, eso no es otra cosa más que vivir una actitud de una persona que no ha sido salva, que no se ha arrepentido y que no quiere nada con el Señor. Amén. Eso es así. Eso es así con todas sus palabras. Muy bien. Cuando un hombre en su intelecto ha sido convencido de su condición de pecado, entonces él va a proceder o debe proceder a un arrepentimiento, porque en su intelecto ya entendió que lo que él está haciendo está mal. Amén. No es posible arrepentirse sino que hasta que la persona llega a darse cuenta de su naturaleza pecaminosa. Y eso únicamente lo lograremos entender por medio del Espíritu Santo, que nos va a revelar a nosotros, o con su amor va a venir a mostrarnos nuestra condición de pecado para una sola razón: que nosotros lleguemos al arrepentimiento y nos apartemos de la condición que tenemos. Amén. Dice, en algunos casos la conciencia de pecado puede tomar forma en un sentido de culpa y condenación en algunas personas.
esto puede ser en un sentido que la persona llegue a entender que está en un fracaso moral, ¿sí? Pero obviamente el Espíritu Santo trabaja de diferente manera con las personas. En alguien trabajó de una manera como mostrándole su necesidad de Dios, y la persona vino al Señor por necesidad, que ocupaba del Señor. Hay alguien que vino al Señor porque entendió que su condición era pecaminosa, era llena de pecado, y entonces vino al Señor y se entregó a Él. Y hay personas que en su intelecto creían estar bien, pero el Señor vino y les hizo entender en su intelecto que su condición era mala y ocupaban de Él. Amén. Y entonces vinieron al Señor y se entregaron a Él. Muy bien. Pero un caso que no debe de existir en un cristiano convertido y que se arrepintió de corazón es estar en el camino del Señor por miedo a la condenación eterna. Ese es un sentido equivocado. Amén. Y yo estoy en contra de que la iglesia predique y le diga al pecador: arrepiéntete o te vas a ir eternamente al infierno. ¿Es parte del evangelio? Sí, es parte del evangelio, pero no debe ser nuestro punto central de predicación a las personas que no conocen del Señor. Amén. El punto principal es que las personas conozcan del amor del Señor, que sepan que hay alguien que les ama, alguien que dio su vida por ellos y que quiere rescatarlos de su condición. Y obviamente va a vivir una cuestión donde de alguna forma vamos a exponerles qué va a suceder con las personas que no vienen al Señor y de alguna manera a dónde va a ser su paradero. Es el evangelio completo, ¿sí? Pero nuestra centralidad, nuestro punto central tiene que ser predicarles y extenderles el amor de Dios a sus vidas. Amén. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que están dentro de las iglesias, y muchas iglesias, y están por miedo de no irse al infierno eternamente. Pero ellos nada más están formando en su mente una religión, ¿sí? Están formando una religión, y su religión está basada en el miedo de que no se quieren perder por la eternidad en el infierno. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que las personas, los cristianos, disfrutemos de su amor, de su misericordia, de su bondad, ¿verdad? Y que de alguna manera comprendamos que el evangelio es el amor de Dios para con la humanidad, y que por eso vino el Señor Jesucristo a dar su vida por toda la humanidad, para que todo aquel que a Él venga, ¿verdad?, y en Él crea, tenga vida eterna. Amén. Pero el estar fundamentando nuestra relación cristiana o nuestra vida cristiana en el miedo no es algo correcto. Amén. Sino que nuestra centralidad tiene que ser en el amor que Cristo Jesús tuvo para con nosotros, y que de alguna manera por ese bendito amor es que hoy tenemos el derecho, el privilegio y la bendición de tener una promesa bienaventurada, que es un día estar en la eternidad con Él. Amén. Muy bien. Entonces el tema termina hasta aquí. Amén. Le damos gracias a los que estuvieron con nosotros en línea. Dios les bendiga. Espero que sea de bendición esta enseñanza para ustedes. Amén. Y de alguna manera, si usted quisiera asistir a esta congregación y no tiene una congregación a donde asistir, contáctenos y con gusto le pasamos la información. Amén. Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros en esta transmisión.